El sol de Texas no perdonaba a nadie. En aquel año de 1878, blanqueaba los huesos y hervía la esperanza de hasta el hombre más fuerte. Para Willa Hart, una maestra huérfana de St. Louis con nada más que un contrato nuevo y un corazón lleno de sombras, el oeste era su bautismo de fuego. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero cuando los disparos rompieron de pronto el silencio del desierto, dejándola sola junto a una diligencia saqueada, aquel paisaje hostil se convirtió en su verdugo. Esto no es solo una historia de supervivencia, es el testimonio de cómo, en el borde mismo de la muerte, una mujer fue encontrada por un hombre que muchos creían un fantasma, un guerrero comanche solitario. Y cómo, en el crisol ardiente del desierto de Chihuahua, dos almas rotas descubrieron un amor que desafió a toda una nación. La diligencia de la ruta Butterfield Overland Mail crujía como un viejo animal de madera astillada y cuero gastado, gimiendo bajo el sol implacable de septiembre. Dentro, Willa Hart sentía cada golpe en los huesos. El fino polvo rojo del oeste tejano se colaba en todo. Los pliegues de su vestido gris de viaje, el moño apretado de su cabello y hasta el fondo de su garganta. Era un sabor seco, terroso, que ya le resultaba demasiado familiar. Solo 3 meses atrás, había enterrado a sus padres, víctimas del cólera que arrasó las calles húmedas de St. Louis, dejándola huérfana a los 24 años con poco más que una buena educación y una pena silenciosa que la seguía a todas partes. La oferta de un trabajo como maestra en un pueblo llamado Prosperidad le pareció un milagro divino, una forma de dejar atrás a los fantasmas que la acosaban en cada rincón de su antigua ciudad. Los pasajeros a su alrededor eran un retrato perfecto del oeste. Iba un especulador de tierras rechoncho llamado Elias Hart, con el cuello empapado de sudor y la lengua suelta hablando sin cesar del futuro de la minería de plata. Enfrente se sentaba un joven teniente de caballería recién salido de West Point, con una expresión de deber severo que no alcanzaba a ocultar su juventud. En una esquina, un hombre flaco y callado con mirada de tahúr observaba sin decir palabra. No había compartido ni su nombre. «Es usted una mujer valiente, señorita Hart», dijo por 5ª vez esa mañana Elias Hart, secándose la frente con un pañuelo de seda. «Venirse sola a este país sin Dios. Dicen que los comanches siguen inquietos cerca de los picos, no como en los tiempos de las redadas de Cuanaparca, claro, pero inquietos». Willa le respondió con una sonrisa educada, apenas dibujada. «Los niños son iguales en todos lados, señor Hart. Requieren paciencia y alguien que les enseñe». Estaba aterrada por dentro, pero por fuera se mantenía erguida como una fortaleza. El paisaje por la ventanilla no se parecía en nada al verdor de Missouri. Era un lienzo de ocres, sienas quemadas y amarillos deslavados por el sol. Las colinas dentadas parecían garras rasgando un cielo tan azul y vasto que dolía mirarlo. Los cactus se alzaban como centinelas retorcidos, y el calor ondulaba sobre el suelo distorsionando el mundo, haciéndolo parecer un sueño del que no podía despertar. El ataque llegó sin aviso. No fue el grito guerrero que había leído en novelas baratas. Fue el seco y brutal estampido de un rifle Winchester que hizo volar una astilla de madera junto a la cabeza del teniente. El conductor gritó, un sonido que se apagó con otro disparo. La diligencia se sacudió violentamente, lanzando a Willa contra el tahúr, justo antes de volcarse con un crujido de madera rota y relinchos espantados. El caos estalló. Todo fue polvo, gritos y olor a pólvora. La puerta fue arrancada de golpe, y las siluetas de varios hombres toscos se recortaron contra el sol enceguecedor. No eran indígenas, eran blancos, con los rostros cubiertos por pañuelos mugrientos y los ojos duros, predadores. «¡La caja fuerte, ahora!», gruñó uno, apuntando con su revólver Colt a Elias Hart. El teniente, cumpliendo su rol de héroe, sacó su arma reglamentaria. Un error fatal.
Un escopetazo le destrozó el pecho antes de que siquiera pudiera apuntar. Willa gritó, un sonido crudo y desgarrado. Elías trató de abrir la caja debajo del asiento del conductor, mientras el taur solo alzó las manos con expresión resignada. Fueron arrastrados al calor abrasador. Los bandidos actuaban con brutal eficacia. Tomaron la caja, rebuscaron entre las pertenencias y despojaron los cadáveres de sus armas. Uno de ellos, enorme, con una cicatriz torcida que le deformaba la boca en una mueca permanente, agarró el bolso de Willa. «¿Qué trae encima una muñeca como tú?», gruñó con aliento rancio. Volcó el contenido sobre la arena, una Biblia, libros de poesía, un cambio de ropa y una fotografía pequeña enmarcada en plata de sus padres. Gruñó decepcionado, pero sus ojos se fijaron en el relicario dorado que colgaba de su cuello. «Dámelo». «No», susurró ella, llevándose la mano al pecho. Era lo último que le quedaba de ellos, su único tesoro. El hombre soltó una risa cruel y la abofeteó con tal fuerza que Willa cayó al polvo como un trapo. Su cabeza golpeó una piedra, quizá, y el mundo estalló en un destello de dolor antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, todo era silencio. Ese silencio brutal que solo el desierto puede imponer. Los bandidos ya no estaban, los caballos tampoco, ni los demás pasajeros. Elias Hart yacía a unos metros, con un solo orificio limpio en la frente. El taur había desaparecido, aunque su maleta estaba abierta y vacía. Había huido, o también lo habían llevado. Willa se incorporó tambaleando, con la cabeza latiendo de dolor, y miró a su alrededor. La diligencia destruida era el monumento de su futuro hecho trizas. Hacia el oeste, la dirección en que viajaban, no había más que una extensión infinita de tierra cuarteada y calor que ondulaba como espejismo. Hacia el este quedaba el largo y solitario camino de regreso. No había agua, no había sombra, no había esperanza. Willa Hart estaba sola, total y absolutamente sola. La promesa de prosperidad se le había disuelto en la boca como cenizas. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta como una garra, pero lo tragó con fuerza. Su padre, Thorn Hart, que había recorrido tierras hostiles con mapas y brújulas, solía decirle: «Un paso, Willa, luego el siguiente. Eso es todo lo que la vida te pide». Eligió entonces caminar hacia el oeste, hacia donde las montañas nebulosas se recortaban a lo lejos como un espejismo. Y empezó a andar. El sol caía como un mazo, y con cada paso, su esperanza, como la poca humedad en sus labios, se evaporaba lentamente. Al desierto no le importaban su dolor ni sus sueños rotos. El desierto sabía esperar. Esperar para tragársela entera, paciente y vasto. El desierto no mide el tiempo en horas, sino en grados de sufrimiento. Las primeras horas fueron un pulso de voluntad. Willa caminó con paso firme, centrada únicamente en el acto de moverse. Un paso, luego otro. Pero cuando el sol alcanzó su punto más alto, su voluntad empezó a ceder. Sus botas de viaje, tan dignas y robustas en los adoquines de St. Louis, se habían vuelto un castigo, rozándole los talones hasta dejar la carne viva. Las capas de su vestido eran una mortaja sofocante, hacia lo que suponía era la tarde. Su garganta ardía como si tuviera brasas dentro. La vista se le nublaba por los bordes. El horizonte ondulaba como si flotara en agua hirviendo. Las montañas seguían tan lejanas como al principio. Pensó en agua, en un vaso fresco extraído del pozo de su madre, en el río Mississippi corriendo lodoso junto al malecón. Los recuerdos eran tan nítidos que dolían. Un tipo de tortura especial. Tropezó con una piedra suelta y se torció el tobillo, cayendo de rodillas. La arena ardía tanto que atravesaba la tela de su falda. Se quedó allí, inmóvil, el cuerpo temblando, vacía de fuerzas. Su fortaleza interior se había venido abajo. Solo quedaba la desesperación cruda,
palpitante. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero su cuerpo ya no podía permitirse ese lujo. Solo le darían más sed. Y fue entonces cuando lo vio, o creyó verlo. Un movimiento en la loma baja a su derecha. Seguro es el calor, pensó. Un buitre, quizá, esperando. Pero no, esto era distinto, era intencional. Una figura delgada y oscura se separó de las rocas y descendió con gracia sobrenatural por la pendiente. El miedo, primitivo y punzante, le atravesó la fatiga. Comanche. La palabra resonó en su mente, teñida por los cuentos exagerados que había oído en el este. Se obligó a ponerse de pie, el corazón martillándole en el pecho, e intentó correr. Pero sus piernas no respondían. Apenas logró dar unos pasos torpes, tambaleantes, antes de que su visión se oscureciera y el suelo le subiera al rostro. Su último pensamiento consciente fue una ironía amarga. Había venido al oeste para escapar de la muerte, solo para encontrarla esperándola con otra cara, más salvaje. Desde lo alto de la colina, Kyle Redhawk la observó caer. Llevaba más de una hora siguiéndola, como una sombra silente. Había visto la diligencia volcada desde una roca elevada, una herida reciente en la tierra. Había contado los cuerpos, y supo al instante que aquello era obra de los hombres de Rafe Holloway. Carroñeros sin ley, ni blanca ni indígena, una plaga sobre estas tierras. Su primer impulso fue alejarse. Ella no era de los suyos. Su gente, los blancos, solo habían traído destrucción. Habían perseguido al bisonte hasta el borde de la extinción, envenenado los ríos, abierto las montañas con hierro y fuego, y le habían arrebatado a su familia. No con una bala, no directamente, pero sí con las enfermedades y la guerra que su presencia había traído. Su pequeño grupo Quahadi, atrapado entre soldados y otras bandas guerreras, fue diezmado por una fiebre 2 inviernos atrás. Ahora él era el último, un fantasma que merodeaba en silencio por las tierras de sus ancestros. Ayudarla sería una traición a esa memoria. Permaneció en la cima, el rostro impasible, como tallado en bronce curtido. Su cabello negro, largo, recogido con una simple cinta de cuero. La observó tendida sobre la arena, como un jirón gris oscuro sobre el amarillo ardiente. Un cuervo voló en círculos sobre ella. Su graznido rasgó el silencio como cuchillo. Así era el desierto. Tierra de finales. Pero algo lo detuvo. La forma en que caminaba. No era la altivez de quien conquista. Era la obstinación desesperada de quien se niega a rendirse. No vio en ella una amenaza, sino un reflejo. Una criatura tan perdida y sola como él. Había algo en su espíritu, incluso en sus últimos instantes, que le hablaba a lo más profundo de sí. Algo que creyó muerto desde que perdió a Sunny Wildrose y al pequeño Orin Snowbud. Soltó un gruñido bajo, casi un reproche hacia sí mismo, y empezó a moverse. Bajó entre las rocas como un felino. Sus pies enfundados en mocasines no hacían ruido. Cazador. Pero esta vez, no para matar. Llegó a su lado y se arrodilló. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, la piel pálida, los labios resecos y azulados. Le tocó suavemente el cuello. Un pulso débil y entrecortado le rozó los dedos. Aún vivía, pero apenas. Alzarla fue sorprendentemente fácil. Pesaba poco, como si el alma se le hubiese ido. Un racimo de huesos y voluntad. La cargó sobre el hombro y emprendió el regreso hacia su refugio escondido. Una cueva discreta al fondo de un cañón, donde un manantial tenue ofrecía lo justo para sostener una vida solitaria. Mientras avanzaba entre las piedras, el sol comenzaba a rendirse, tiñendo el cielo con pinceladas ardientes de naranja y púrpura. Sobre su hombro, Willa Hart murmuraba palabras en su lengua suave y desconocida. Él no respondió. Un necio. Eso era lo que era. Estaba metiendo el caos en la soledad que con tanto esfuerzo había construido. Un mundo sin lazos, sin debilidades. Y ahora traía consigo a una mujer blanca, una enemiga,
a su refugio más íntimo. Se convencía a sí mismo, solo hasta que se repusiera. Luego, la dejaría en el primer asentamiento y desaparecería de nuevo entre los cañones. Volvería a ser un fantasma. Le daría agua, no compasión. Le salvaría la vida, pero no le entregaría su confianza. Lo primero que Willa sintió fue una frescura bendita. Una humedad suave tocando su frente y sus labios agrietados. Abrió los ojos con dificultad. Pesaban como piedras. El mundo apareció borroso. Un mosaico de sombras y luces parpadeantes. Estaba acostada sobre un lecho de pieles suaves, envuelta en el aroma de salvia y humo de leña. Sobre ella, el techo rugoso y curvo de una cueva brillaba con reflejos del fuego. El pánico la atrapó como una garra cuando los recuerdos regresaron. Los bandidos, el desierto, la silueta oscura en la loma. Trató de incorporarse con un gemido, pero el mareo la empujó de nuevo al suelo. Una figura se movió junto al fuego y se acercó. Era él, el hombre de la colina, un comanche, alto, delgado, con la fluidez felina de un cazador. Su rostro, iluminado por las llamas, era todo ángulos y sombras profundas. Los pómulos altos proyectaban misterio. Sus ojos oscuros, atentos, la estudiaban sin emoción. Vestía calzones de piel curtida y un taparrabos sencillo. Su torso y brazos desnudos eran de un tono cobrizo, como tierra húmeda. No era el salvaje pintado de sus pesadillas infantiles. Había en él una quietud profunda, una autoridad callada que imponía más que cualquier grito de guerra. Sostenía un botellón de agua hecho con calabaza. Se arrodilló a su lado, desenroscó el tapón de madera y se lo ofreció. Willa se encogió, girando el rostro. El miedo, instintivo y visceral, luchaba contra una sed tan intensa que sentía como su cuerpo se deshacía por dentro. Pero él no insistió. Solo esperó, en silencio con la mirada firme. La sed venció. Con timidez, volvió a mirarlo y permitió que le acercara el botellón. El agua, fresca y limpia, se deslizó por su garganta como una caricia divina. Fue la sensación más exquisita que había sentido jamás. Bebió con ansia al principio. Entonces él retiró el botellón con cuidado, dejándola respirar. Luego le ofreció más, en pequeños sorbos. Sabía que su cuerpo no podía recibir demasiado de golpe. Cuando terminó, dejó el recipiente a un lado y le acercó otra cosa, sobre una piedra lisa, un trozo de carne seca, oscura y dura. Cecina. Su estómago se revolvió ante la idea de comer, pero necesitaba fuerzas. La tomó con mano temblorosa y mordisqueó la orilla. Estaba salada, ahumada. Después de unos bocados tímidos, el hambre comenzó a despertar. Y así, en un silencio largo como la noche, compartieron ese espacio sin palabras. Él se sentó junto al fuego, afilando un cuchillo con piedra húmeda. Willa lo observaba desde las pieles, el miedo dando paso, poco a poco, a una curiosidad cautelosa. Cada uno de sus movimientos era preciso, sin apuro, sin desperdicio de energía. Era parte del lugar, tan natural como el fuego o la piedra. Ella intentó hablar. «Gracias», susurró con voz ronca, apenas audible. Él la miró. Su expresión no cambió. No dio señales de haber entendido. Los días siguientes se deslizaron con lentitud y ritmo sordo. Él salía al amanecer y volvía por la tarde con un conejo o una pareja de codornices. Preparaba la comida, la compartía con ella, y cuidaba sus heridas con una eficiencia casi impersonal. Le curó el corte en la cabeza con un ungüento de hojas machacadas que olían a enebro, y le cambió la venda por un trozo limpio de su propia enagua. El idioma entre ellos era un abismo. Willa, maestra de vocación, se negaba a rendirse. Una tarde, mientras él trenzaba una cuerda con fibras de yuca, ella se señaló el pecho. «Willa», dijo con claridad. Él levantó la vista. Sus ojos oscuros se entrecerraron un instante. No respondió. Ella insistió. Señaló el fuego. «Fuego». Luego,
el botellón. Agua. Pero él siguió trenzando sin decir palabra. No era solo que no entendiera. Quizás simplemente no le interesaba. Y eso le dolió más de lo que habría imaginado. Ella era maestra. Enseñar era su alma. Y estar allí, sin poder comunicarse, era como estar encerrada en un mundo sin puertas. Comenzó entonces a mirar con atención su entorno. La cueva era profunda, con paredes suavizadas por el tiempo. En un rincón estaban sus pocas posesiones. Un lecho de piel de búfalo, un viejo rifle Winchester, probablemente arrebatado en algún asalto años atrás, un arco con su carcaj y una pequeña bolsa de cuero con herramientas. No había adornos ni recuerdos personales, salvo una sola pluma de águila atada al culatín de su viejo rifle. Aquel era el hogar de un hombre que caminaba liviano por la vida, que había dejado atrás todo lo que podía doler. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera del cañón, el eco de los truenos despertó de golpe a Willa Hart. El rostro burlón del bandido que la golpeó, el estruendo del disparo, los ojos vacíos del teniente muerto. Todo regresó de golpe, como una marea negra. Despertó jadeando, sentándose de un salto, con el cuerpo temblando. Kyle Redhawk reaccionó de inmediato, cuchillo en mano, alerta como un lobo, pero al ver el terror en sus ojos, supo que su enemiga estaba dentro de ella, no afuera. Bajó lentamente la hoja. Se acercó a la entrada de la cueva y se quedó unos segundos mirando la lluvia golpear el paisaje como látigos de cristal, asegurándose que todo estuviera en calma. Después, en vez de volver a su lugar habitual junto al fuego, se sentó cerca de donde Willa descansaba, apoyando la espalda contra la roca fresca. No dijo nada. No la tocó. Solo se quedó ahí, presente, silencioso, firme como el desierto mismo. Y en ese silencio, ella entendió. No era un gesto de cortesía, era protección. Una manera de decir, aquí estoy, no estás sola. En ese instante, dejó de verlo como un comanche. Lo vio como un hombre, su salvador. Y por primera vez desde el ataque, sintió algo que no era seguridad, pero se le parecía. Esperanza. No sabía su nombre, ni su historia, ni sus intenciones, pero en esa cueva oculta, sabía que seguía con vida gracias a él, y eso era una deuda que jamás podría saldar. A medida que la fuerza regresaba a su cuerpo, el silencio de la cueva empezó a parecerle menos un refugio y más una jaula. Necesitaba respuestas. ¿Planeaba llevarla a algún sitio? ¿O solo era una huésped temporal que sería abandonada cuando ya no estuviera inválida? Decidió forzar la situación. Una mañana, mientras él preparaba sus cosas para salir, Willa se puso en pie. Sus piernas aún temblaban un poco, pero logró calzarse las botas que él había colocado cuidadosamente junto a su lecho. Se señaló a sí misma, luego hizo el gesto de caminar con los dedos, y apuntó hacia el oeste, fuera de la cueva. Prosperidad, dijo esperanzada. Kyle la observó, luego negó con la cabeza, un solo movimiento, seco y claro. La frustración la golpeó. Repitió el gesto, esta vez con más fuerza. Prosperidad. Tengo que ir. A prosperidad. Él no respondió con palabras, sino con hechos. Fue hasta la calabaza de agua y la levantó. Apenas estaba un cuarto llena. Luego apuntó hacia el cañón, al sol que ya quemaba desde temprano. El mensaje era claro. No había agua suficiente. Salir ahora, con ese calor, era igual que morir. No la retenía, la estaba cuidando. Vencida, Willa volvió a hundirse en las pieles, y así comenzó un nuevo tipo de comunicación, nacida de la necesidad y el convivir diario. Un idioma hecho de gestos, miradas, tareas compartidas. Empezó a ayudarle, limpiando las codornices que él traía, recogiendo ramas secas entre los matorrales escasos, manteniendo el fuego encendido. Él le mostró cómo sacar la pulpa dulce del nopal sin pincharse, cómo distinguir las huellas de un coyote de las de un zorro del desierto. Un día,
Mientras él remendaba su mocasín con aguja de hueso y tendón, ella lo señaló con la cabeza ladeada, en forma de pregunta. Él la miró, en silencio, y entonces, con voz grave y profunda, dijo una sola palabra: Kyle. Ella la repitió, torpe al principio. ¿Kyle? Él asintió, con una expresión leve, casi imperceptible. Pero allí había algo, sorpresa quizás, un gesto mínimo, que para Willa significó un mundo. Ella sonrió. «Willa», dijo señalándose. Él no intentó repetirlo, no hacía falta. Una tarde, lo encontró observando unos dibujos apenas visibles en la pared más profunda de la cueva. Pictogramas antiguos, pintados en ocres rojos y negros. Mostraban a un hombre, una mujer y un niño pequeño. También caballos, búfalos. En la última escena, las figuras de la mujer y el niño estaban cubiertas por una mancha negra. Kyle tocó con suavidad la figura del niño. Sus dedos repasaron el contorno con una ternura que rompía su máscara de piedra. No hizo falta que hablara. Willa lo comprendió. Ese lugar no era solo un refugio. Era un santuario, una tumba. Aquellos eran su esposa y su hijo, Sunny Wildrose, Orrin Snowbutt. El dolor inmenso que él cargaba no era tan distinto del suyo. Ambos eran náufragos de una vida rota. Se acercó y se quedó a su lado. No lo tocó, pero le ofreció su silencio. Un respeto compartido. Él la miró de reojo, y en sus ojos, ella vio el dolor crudo que tanto se esforzaba en ocultar. En ese instante de luto compartido, la distancia entre sus mundos se volvió mínima, casi invisible. Al día siguiente, él empezó a enseñarle. Le señalaba un objeto y decía su nombre. «Pía, madre», dijo, y su voz se quebró un poco. «Kutsi, búfalo. Sat, bueno». Willa aprendía rápido. Su mente de maestra se abría como tierra seca bajo la lluvia. Y a cambio, ella comenzó a enseñarle inglés. «Cielo», dijo ella señalando hacia arriba. «Tomo», respondió él, y luego repitió su palabra con pronunciación lenta, como probando el sabor en la lengua. «Suki». Días después, Kyle Redhawk regresó de una salida, pero no traía casa. Lo que traía era algo mucho más grave. En su rostro había urgencia, en sus ojos, presagio. Le tendió una cantimplora vieja, abollada, de las que usaba el ejército. Willa Hart la tomó con manos temblorosas. Tallado toscamente en un costado, se leía un nombre: Rafe Holloway. Él pronunció el nombre con veneno contenido. Tan bajo como una amenaza, tan fuerte como un disparo. A Willa se le erizó la piel. Luego hizo gestos. Un hombre con un rifle, un cuerpo que cae. Después señaló en dirección al lugar donde había quedado la diligencia destruida. El mensaje era claro. Sabía quién había causado la matanza, y lo peor. Estaban cerca. El pequeño santuario que habían construido juntos comenzaba a quebrarse. El hombre que la golpeó, el que mató a Elias Hart, no estaba lejos. Rafe Holloway. El nombre le sonaba. Durante la guerra lo había escuchado entre susurros. Un exconfederado sanguinario, un hombre que nunca aceptó la rendición y se convirtió en plaga del oeste. Pero algo había cambiado en Kyle. Ya no era solo un sobreviviente, era de nuevo un guerrero. Limpió su Winchester con cuidado, revisó el mecanismo. Volvió a tensar su arco y probó la cuerda. Pasó horas en la entrada de la cueva, los ojos clavados en el horizonte como halcón hambriento. Willa sintió miedo, sí, pero era otro tipo de miedo. Ya no era el terror indefenso de una víctima. No estaba sola. Miró a Kyle, su perfil firme recortado contra el cielo dorado. Y supo que esta vez no se escondería entre pieles. La maestra huérfana que había vagado por el desierto. Ya no existía. En su lugar había una mujer que aprendía a luchar. Rafe Holloway escupió un chorro de tabaco al polvo. El sol no daba tregua y su humor, siempre volátil, hervía bajo la superficie. Era un toro de hombre,
cuello grueso, barba manchada de nicotina. Sus ojos pequeños y fríos lo veían todo. ¿Encontraste algo, Nico?, gritó a su explorador delgado que iba por delante. Solo huellas, Rafe. Mismas pisadas de mocasín, hacia el oeste, respondió Nico Reyes. Holloway gruñó. Llevaban 2 días siguiendo al comanche solitario. Después de asaltar la diligencia, acamparon a unos kilómetros, con intención de desaparecer un tiempo. Pero su hombre, Wade Harlan, el de la cicatriz en el labio, se emborrachó y perdió una cantimplora. Cuando volvieron por ella, ya no estaba. En su lugar, huellas frescas. Un solo jinete, un indígena. Eso lo ponía nervioso. Un guerrero solitario podía ser un explorador de una tribu más grande, o algo peor. Un fantasma capaz de ir uno por uno. Pero más allá del peligro, lo irritaba el desorden. Este era su territorio. Él era el depredador aquí. Nos está cazando a nosotros, musitó, mirando a Brax Redmau, su segundo al mando. Y si nos caza, es que tiene un refugio. Agua, agua. Ese era el verdadero tesoro. La caja fuerte del carruaje había sido una decepción. Unos cientos de dólares y bonos comerciales sin valor. Pero Elias Hart, el especulador muerto, había presumido de un mapa nuevo. Un mapa de manantiales ocultos en las montañas del diablo. Quien controlara el agua, controlaría la región entera. Y ese mapa no estaba en su cadáver. ¿Y la maestra?, preguntó Brax, con voz rasposa. Wade dice que le dio buen golpe en la cabeza, contestó Holloway, quitándole importancia. Ya debe estar muerta y llena de moscas. Olvídate de ella, encuentra al indio. Él nos llevará hasta el agua. Siguieron las huellas, paso a paso, lentos, calculadores. Holloway sabía tener paciencia cuando se trataba de matar, o de ganar. Las pisadas los guiaron por un laberinto de cañones y quebradas. Territorio comanche, lugar donde el hombre blanco se pierde y no regresa. Pero Rafe tenía un instinto especial. Leía la tierra como otros leían un libro. Notó lo que Nico había pasado por alto. Una rama rota en un arbusto de mezquite, demasiado limpia para ser accidente. Una señal. Un camino. Está cerca, susurró, una sonrisa torcida asomando en sus labios sucios. Muy cerca. En la cueva, el ambiente estaba tenso, cargado como el cielo antes de la tormenta. Kyle le enseñaba a Willa a usar el cuchillo, no para pelar presas, sino para defenderse. No, dijo él, su inglés aún rudimentario pero claro. Detuvo su muñeca cuando intentó una estocada torpe. No muy abierto, recto. Usa tu cuerpo. Se colocó detrás de ella. Una mano sobre la suya sosteniendo el mango del cuchillo. La otra, firme en su cintura, guiando el movimiento. Aquí, murmuró. La fuerza viene de aquí. Su cercanía la estremeció. Sintió el calor de su cuerpo, la firmeza de sus manos, el aroma a cuero y polvo que lo envolvía. Y por un instante, se olvidó del miedo. Durante esas semanas juntos, el lazo entre ellos se volvió más fuerte que cualquier idioma. Era una conexión tejida en silencios compartidos, en respeto mutuo, en la intimidad callada de la supervivencia. Al mirar esos ojos oscuros y firmes, Willa Hart ya no solo veía a un protector, sino a un hombre cuya soledad reflejaba la suya. Y él también lo sentía. Mantuvo la posición un segundo más de lo necesario, su aliento acariciándole la nuca. Luego se apartó bruscamente, recuperando su máscara de impasibilidad. Otra vez, ordenó en voz baja. Había cerrado la entrada de la cueva con ramas de acacia espinosa, dejando solo una rendija oculta para observar. Vivían en penumbra constante, el fuego mantenido lo justo para no hacer humo. Comían carne seca fría y racionaban el agua como oro. Cada sonido del cañón, el chillido de un halcón, el correr de una lagartija, los hacía contener el aliento. «¿Rafe Holloway?», susurró ella una noche. «¿Por qué te persigue?». Kyle Red Hawk miró las brasas.
Mata a los comanches por diversión, por recompensa, dijo con dureza. Guardó silencio un segundo, su mandíbula tensa. Mi banda, antes de la fiebre, él y sus hombres. Atacaron, se llevaron caballos, mataron a 2 muchachos que los vigilaban. Cada palabra era una piedra arrancada de su pecho. Le debo algo desde hace mucho. Willa lo entendió al fin. No era solo sobrevivencia, era una cuenta pendiente, un ajuste de cuentas. A la tarde siguiente, mientras vigilaba, Kael se volvió estatua. Todo su cuerpo se endureció. Su concentración era total. Le indicó silencio con el dedo sobre los labios. Pegó el ojo a la rendija entre ramas. Willa, con el corazón galopando, se arrastró hasta su lado. Espió por una grieta menor, y allí estaban. 3 hombres guiando sus caballos por el fondo del cañón. Uno era un bruto enorme con una cicatriz torcida en el labio. El líder, un tipo grande de barba sucia, Rafe Holloway. Se movían con lentitud, examinando el suelo. Llevaban sus rifles listos. Estaban a menos de 200 metros. Kael se apartó sin hacer ruido. Tomó su arco y una sola flecha, adornada con plumas de halcón. Le indicó a Willa que se quedara atrás, que guardara silencio. Sus ojos ya no eran los mismos, ya no eran pozos tranquilos, sino obsidiana afilada. Se deslizó por una grieta trasera y desapareció entre las rocas. Willa quedó sola, en la luz tenue de la cueva, con el silencio apretándole el pecho. Solo tenía el cuchillo que él le había dado, y el retumbar ensordecedor de su propio corazón. Era el cebo de una trampa, y los lobos ya estaban oliendo la entrada. Los minutos se alargaron como horas. Agazapada al fondo, Willa solo escuchaba su sangre golpearle los oídos. Apretaba con fuerza el mango del cuchillo, cuya empuñadura de cuero ya estaba resbalosa por el sudor. Kael la había dejado ahí, sola. El pensamiento le cayó al estómago como piedra helada. ¿Acaso era parte de un plan para distraer al enemigo mientras él escapaba? ¿No? Deshizo esa idea de inmediato. Era una traición pensar eso. Una ofensa a la confianza tejida entre ambos. Él estaba allá afuera, entre sombras y rocas, cazando a los que los cazaban a ellos. Afuera, Rafe Holloway frunció el ceño y olfateó el aire. «Huelo humo», murmuró. «Débil, pero está». Escudriñó los riscos. Sus ojos se detuvieron justo donde se escondía la cueva. La entrada era una joya del camuflaje natural. Una grieta oscura cubierta por ramas y una repisa rocosa que la hacía invisible para cualquiera. Pero los ojos de Rafe no eran comunes. «¿Allí?», dijo en voz baja, apuntando con el cañón del rifle. «Esa sombra no es normal». Hizo una seña a sus hombres. «Brax, rodea por la derecha. Wade, tú ve por la izquierda. Yo entro por el frente. Y escuchen, quiero al indio vivo, si es posible. Ese sabe dónde está el agua». Wade Harlan, el del labio roto, mostró los dientes amarillentos en una sonrisa. «¿Y si tiene compañía?», preguntó con sorna. «A lo mejor se consiguió una mujer». Rafe respondió cargando su Winchester con un clic metálico. «Lo que haya ahí dentro. Ahora es nuestro, dentro de la cueva». Willa oyó sus voces, amortiguadas, pero acercándose. Se pegó contra la roca, encogiéndose, tratando de controlar el temblor en sus brazos. La barrera de espinos no los detendría más de un segundo. Entonces, se oyó un sonido seco. No fue un disparo, fue un thwamp sordo, seguido por un gorgoteo ahogado. Willa, desde su escondite, se atrevió a mirar por una grieta. Lo vio. Wade Harlan se tambaleaba hacia atrás, con los ojos desorbitados. Una flecha le sobresalía del cuello como una flor oscura de sangre. Trató de alcanzarla con las manos, pero cayó de lado. Su cuerpo pesado levantó una nube de polvo, y no volvió a moverse. «¡Maldito seas!», rugió Rafe, girando sobre sí y disparando a ciegas hacia las rocas.
El disparo rebotó, silbando como una avispa furiosa. Brax Redmaw, el silencioso, fue más inteligente. Él no gritó, se deslizó detrás de un grupo de rocas, usando las piedras como cobertura, sus ojos escaneando el terreno elevado. Desde lo alto, un halcón lanzó un chillido agudo. Pero Willa Hart lo reconoció al instante. No era un halcón. Era Kyle Redhawk. Ese era su silbido, su señal. Estaba atrayendo el fuego hacia sí, alejándolos de la cueva. Lo que siguió fue una sinfonía de ecos y miedo. El crujido seco del Winchester de Rafe Holloway, el estruendo más grave del rifle de Brax Redmaw y la respuesta muda del arquero invisible. Willa solo podía imaginar lo peor. Kyle, solo contra dos hombres armados. El tiempo se volvió irreal. Luego un nuevo sonido. Botas sobre piedra, un gruñido, otro disparo. Cerca, muy cerca. Y después, silencio. Denso. Aplastante. ¿Quién había caído? ¿Kyle? ¿Brax? Willa no lo soportó más. Se arrastró hasta la entrada, el cuchillo temblando en su mano sudada, y miró entre las ramas. Allí estaba Rafe Holloway, solo en medio del cañón. El cuerpo de Brax Redmaw yacía cerca de unas rocas, un charco oscuro extendiéndose bajo él. Pero Holloway no lo miraba. Miraba directamente a la cueva. Con una sonrisa salvaje y triunfante, murmuró: «Te tengo, maldito piel roja. No puedes estar en dos lugares a la vez». Había sido una trampa. Kyle había alejado a Brax, dejando el camino libre para Holloway. El corazón de Willa se hundió. Estaba atrapada. Holloway comenzó a acercarse, el rifle apuntado. «Sal de ahí, maestrita», gritó, su voz rebotando entre las piedras. «Ya sé que estás ahí. Encontré tu librito de poemas en la diligencia. Qué curioso. Una mujer que lee poesía, y un salvaje. El mundo se ha vuelto loco». El miedo de Willa se transformó en algo duro y frío. No moriría de rodillas. Se preparó para lanzarse con el cuchillo. Un acto inútil frente a un rifle, pero un acto al fin. Holloway dio otro paso. Y entonces, una sombra se desprendió detrás de él. Kyle Redhawk. Herido, con un tajo sangrante en el brazo, pero con la misma letalidad silenciosa. No traía arco ni rifle. En su mano brillaba un tomahawk de piedra. Holloway debió sentirlo. Giró, el rifle en movimiento, pero ya era tarde. Kyle cayó sobre él como un rayo contenido. El combate fue corto, brutal, salvaje. Dos bestias en la cumbre de la cadena. Uno bailaba con precisión, el otro golpeaba como oso. El tomahawk de Kyle y el cuchillo de Holloway destellaban al sol. Se trenzaron en una lucha que resonó en todo el cañón. Willa miraba, paralizada entre el horror y la admiración. Vio a Kyle recibir un golpe en las costillas que lo hizo tambalearse, pero volvió a levantarse. En sus ojos ardía un fuego que lo devoraba todo. Amagó. Holloway cayó en la trampa. Y en ese instante, Kyle atacó. La pelea terminó. Holloway cayó de rodillas, los ojos abiertos de incredulidad, y se desplomó de cara al polvo que tanto quiso conquistar. Kyle permaneció de pie, su pecho subiendo y bajando, el sudor y la sangre empapándolo. Alzó la vista. La mirada de Willa lo esperaba en la entrada. Ya no quedaba furia en sus ojos, solo un cansancio profundo, como si el peso de todo el cañón cayera sobre él. Ella arrancó las ramas y corrió hacia él. No pensó, solo actuó. Llegó a su lado, sus manos temblorosas sobre la herida de su brazo, sobre el moretón que le cubría el costado. No encontró palabras. Solo pudo alzar la mano y tocarle la mejilla, con suavidad, su pulgar limpiando polvo y sangre. Él se sobresaltó, como si no supiera qué era una caricia. La miró, y en esos ojos ya no había guerrero. Había un hombre, herido, exhausto, solo. Allí,
Entre los cuerpos de sus enemigos, bajo un cielo vasto e indiferente, cayó la última barrera. Él alzó la mano, cerró su palma callosa sobre la de ella. No dijo su nombre, pero en su mirada, en su gesto, dijo todo. Y Willa Hart lo entendió perfectamente. Ese momento no era solo alivio o agradecimiento, era la certeza de un lazo sellado en sangre y silencio. Un idioma sin palabras, el idioma del corazón. Después de la violencia, todo quedó quieto. El sol del desierto comenzaba su descenso, alargando las sombras macabras de los cuerpos. El aire, que momentos antes vibraba con balas y gritos, era ahora un silencio denso. Y para Willa, ese silencio era peor que el estruendo. Permitía que la verdad se filtrara hasta los huesos. Kyle se quedó de pie por largo rato, la mirada perdida, como si viera a través del cañón y del tiempo. Aquella victoria no era un festejo, era un cierre, el pago final de una vieja deuda. Luego se movió, lento, recogiendo su arco, las flechas, las armas de los muertos. Nada debía desperdiciarse. Willa Hart, sacudiéndose la conmoción inicial, se aferró al instinto práctico que le quedaba de cuando cuidaba enfermos. Rasgó tiras del dobladillo de su vestido ya arruinado y guió a Kyle Redhawk de vuelta a la cueva. A la tenue luz del fuego, comenzó a limpiar sus heridas. El tajo en su brazo era profundo pero limpio. Los moretones en las costillas ya se teñían de un morado oscuro, casi negro. Él aguantaba en silencio, el rostro firme, ocultando con dignidad el cansancio y el dolor. Mientras le vendaba con cuidado, sus dedos rozaron su piel. Fue un gesto clínico, pero en el silencio de la cueva se sintió como algo más, una cercanía que calaba hondo. Kyle la miró. Sus ojos oscuros buscaron su rostro. «No tuviste miedo», dijo, más como afirmación que pregunta. Estaba aterrada, confesó ella, apenas en un susurro. Pero sabía que volverías. Esa fe tan simple y sincera pareció sacudirlo más que cualquier otra cosa. En sus ojos cruzó una chispa extraña, gratitud, asombro y algo más profundo. Él había pasado tanto tiempo solo, sin depender de nadie, sin que nadie confiara en él. Tener a alguien que creyera en él era algo desconocido, desconcertante, pero real. Mientras terminaba el vendaje, algo llamó su atención. La cadena dorada de su relicario colgaba floja. Durante la pelea, Rafe Holloway debía haberla roto. El relicario estaba abierto. Kyle lo tomó con delicadeza, tocando el metal con sus dedos callosos. ¿Tu familia?, preguntó, al ver los retratos descoloridos dentro. «Sí», respondió ella, suave. «Mi madre y mi padre». Pero Kyle no miraba los retratos. Sus ojos se fijaron en la tapa interior. Allí, casi escondido, doblado con esmero, había un trozo diminuto de papel amarillento. Con sumo cuidado, usó la punta de su cuchillo para extraerlo. Lo desplegó. Era un mapa, hecho a mano, trazado con precisión minuciosa. Mostraba las mismas montañas donde se encontraban, las montañas del diablo. Estaba lleno de símbolos y líneas que Willa no entendía, pero que Kyle sí. Sus ojos se abrieron con reconocimiento inmediato. «Mi padre era agrimensor», explicó Willa confundida. «Trabajaba para la compañía de trenes. Me dio este relicario antes de morir. Dijo que siempre me protegería». Kyle observaba el mapa con respeto. «Era buen cartógrafo», murmuró, con una mezcla de asombro y pesar. Señaló 3 círculos al pie de una formación rocosa que se parecía mucho a la entrada de su cañón. «Esto es Parcone», dijo en su lengua. «Agua escondida, no un manantial débil, un verdadero nacimiento. 3 de ellos». Encontró la fuente. La verdad golpeó a Willa como un puñetazo en el pecho. Todo esto. Rafe Holloway no buscaba la caja fuerte, buscaba este mapa. Elias Hart, el especulador,
Debía saber del trabajo de su padre, y Holloway lo había torturado hasta sacarle la información. Antes de matarlo, su relicario, su recuerdo más preciado, era la llave. Una llave a una fortuna y a un peligro inmenso. Todo este tiempo, susurró ella mirando del mapa a Kyle. Ellos murieron por esto. Él plegó el papel con cuidado y lo guardó en su bolsa de medicina. Murieron por avaricia, la corrigió con suavidad. Tú vives por esto. La frase quedó suspendida entre ambos. Tú vives por esto. Ese mapa era más que memoria, era un futuro, con el control de una fuente de agua permanente. Alguien podía levantar un rancho, un pueblo, una vida, lejos de los hombres como Holloway. Pasaron el día siguiente haciendo lo que debía hacerse. Kyle, con una solemnidad que sorprendió a Willa, arrastró los cuerpos cañón abajo. Los cubrió con rocas pesadas. No era un entierro honorable, pero sí un cierre. Un equilibrio restaurado a la tierra. Esa noche, el silencio en la cueva era distinto. Había una sensación de final. La amenaza se había ido. El peligro inmediato ya no estaba. Y con su ausencia, llegó una nueva inquietud. ¿Qué venía ahora? El mundo más allá del cañón los esperaba. Willa, en teoría, aún podía llegar a prosperidad. Y ahora, con el mapa, ya no era solo una maestra sin dinero. Podía ser una mujer con poder. Podía construir su escuela, levantar la vida que había soñado. Y Kyle, él era libre. Su deuda estaba pagada. Podía volver a las montañas, volverse un fantasma otra vez. O tal vez, buscar a los últimos de su pueblo, confinados a tierras que no eran suyas. Podía intentar encontrar un sitio entre los suyos. Dos caminos que se habían cruzado de forma violenta y profunda. Ahora parecían destinados a separarse. Y eso dolía. Pero no como antes. No como la pena vieja. Era una herida nueva, más aguda, más cercana. Willa lo miró al otro lado del fuego. Y el fuego ya no era lo único que ardía entre ellos. La luz tenue del fuego suavizaba los rasgos duros de su rostro, iluminando la fuerza silenciosa y la tristeza profunda que habitaban en sus ojos. Él le había salvado la vida. Le mostró un mundo que nunca imaginó, y se mantuvo firme a su lado frente a la oscuridad. Pensar en dejarlo ahora era como arrancarse una parte del alma. Tenía que saberlo. Kyle, empezó ella, la voz temblorosa. ¿Me llevarás a prosperidad? Él la miró fijamente, su expresión impenetrable. Durante largos segundos no respondió. Solo el crepitar del fuego llenaba el silencio entre ellos. Ese silencio fue su respuesta, y a Willa Hart se le rompió el corazón. El peso de su mutismo llenaba la cueva como humo espeso. Cada segundo que pasaba, a Willa se le encogía el pecho. Ya lo entendía. Él la llevaría a los límites del mundo blanco, y luego desaparecería. Se iría sin mirar atrás. Todo lo que habían construido en ese rincón del cañón, esta breve pero intensa existencia compartida, no era más que un paréntesis antes de la despedida. Ella bajó la mirada contemplando sus manos. No podía sostener la tristeza en los ojos de él. Prosperidad, dijo finalmente Kyle, la palabra sonando áspera, ajena en su boca. ¿Ahí está tu corazón? La pregunta la desarmó. Él no preguntaba sobre su destino. Preguntaba algo mucho más profundo. Pensó en esa ciudad que nunca había visto. Calles polvorientas, fachadas de madera, desconocidos por doquier. Allí ella sería la maestra. Respetable, pero sola. Un lugar donde un hombre como Kyle Redhawk sería visto con miedo. Donde si ella se atrevía a estar a su lado, sería expulsada. Rechazada. Prosperidad. El nombre sonaba a burla. Mi corazón, comenzó con la voz cargada de emoción. Ya no sé dónde está. Pensé que lo dejé enterrado en St. Louis. Creí que venía al oeste a empezar de nuevo, pero solo estaba huyendo del dolor.
huyendo de estar sola. Miró a su alrededor. El fuego, las pieles que fueron su lecho, y aquel hombre que fue su guardián, su maestro silencioso. Aquí, no me he sentido sola. Por un instante, algo se encendió entre ellos, un entendimiento sin palabras, una soledad compartida que se reconocía. Mi mundo ya no existe, dijo Kael, la voz como un trueno lejano. Los Quahadi están dispersos, los bisontes son fantasmas en las llanuras. Ir a la reserva es como ser un halcón enjaulado. Hizo un gesto amplio hacia el cañón. Esto es lo que queda, una vida hecha de recuerdos. Se detuvo. La miró directo, sin titubeos. Contigo, los recuerdos se calman. El silencio ya no está vacío. Era lo más profundo que había dicho jamás. Una confesión desnuda, sincera, que le quitó el aliento. No le hablaba de un rumbo. Le entregaba su alma rota. Se levantó. Caminó hasta la entrada de la cueva. Retiró las últimas ramas espinosas y miró hacia el cielo nocturno. Un tapiz de polvo de estrellas sobre terciopelo negro. El mapa de tu padre, dijo, volviéndose hacia ella. Muestra los manantiales. Agua buena. Suficiente para caballos. Para una huerta. Para un hogar. No le pidió que se quedara. No la persuadió. Le mostró un tercer camino. Uno que no era ni al este, ni al oeste, ni su pasado, ni el de ella. Era un nuevo rumbo. Una vida que podrían construir juntos. Oculta del juicio de ambos mundos, Willa se levantó y caminó hacia él, hasta el umbral de la cueva. El aire fresco de la noche le acarició el rostro. Un respiro limpio tras el humo del interior. Se paró a su lado, hombro con hombro. Miraron juntos la tierra salvaje y hermosa que casi la había matado. Ya no era un lugar de miedo, era un lugar de renacer. Ella había venido buscando prosperidad. La imaginaba como una escuelita de madera y un salario mensual, pero de pie allí, al lado de un hombre que había visto lo más profundo de su alma y que le había mostrado la suya. Entendió al fin que era la verdadera prosperidad. No era un punto en un mapa, era un sitio en el corazón, era la calma junto a una fogata, la paz de una mirada protectora, la certeza de no estar sola nunca más. Se volvió hacia él, ya había decidido. Mi inglés no es muy bueno, dijo con una sonrisa tímida, la primera en mucho tiempo. Vas a tener que enseñarme. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Kael Redhawk fue algo raro y hermoso. Transformó su gesto adusto, le iluminó los ojos, le ahuyentó las sombras. Mi español, respondió él, tomando su mano entre las suyas. No es muy bueno. Tú vas a tener que enseñarme. No necesitaban decir más. En el corazón del desierto de Chihuahua, bajo la mirada silente de las estrellas antiguas, la maestra huérfana y el guerrero comanche solitario reclamaron un territorio propio. No de tierras ni de mapas, sino del alma. Junto a los manantiales escondidos, construirían su hogar. Un refugio levantado desde las cenizas de sus pasados. Un testimonio silencioso de que, a veces, las historias de amor más profundas no nacen en pueblos llamados prosperidad, sino en el susurro compartido de dos corazones que por fin encontraron su lugar en el mundo. La historia de Willa Hart y Kael Redhawk no es solo una leyenda del viejo oeste. Es un recordatorio poderoso de que nuestro verdadero destino suele encontrarnos justo cuando estamos más perdidos. Ellos no solo sobrevivieron a la dureza del desierto, descubrieron una nueva forma de vivir. Forjaron un mundo de dos, entre los escombros de lo que fueron. Su amor, nacido no de palabras, sino de coraje compartido y comprensión silenciosa. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de su increíble capacidad de encontrar conexión incluso en los rincones más desolados. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura
y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.